Señor Jesús, hermano, gracias al Señor porque hoy estamos haciendo memoria de Él, haciendo memoria de su muerte, de su resurrección. Y a través de esos símbolos que ahorita acabamos de disfrutar en nuestras casas, recordamos su cuerpo y su sangre. Su cuerpo que fue partido por cada uno de nosotros. Su cuerpo que fue, hermano, molido por causa de nuestras iniquidades y esa sangre que vertió Él para perdón de nuestros pecados. Esos son los símbolos de la reconciliación. Esos son los símbolos que hoy a usted y a mí nos dan esperanza. Nos dan esperanza, hermanos, de que tenemos un camino vivo, abierto, para alcanzar, hermanos, el reino. Para alcanzar lo que el Señor quiere, que es que seamos iguales a Él en su vida y en su naturaleza. ¿Qué tal si le dice al Señor antes de empezar, Señor, gracias? Gracias por esos símbolos que acabo de disfrutar. Hoy quiero ahorita cantar y alabar tu nombre, recordándote, Señor, haciendo memoria de ti. Señor Jesús, quiero tenerte presente en cada línea que cante. Quiero tenerte presente en cada palabra, Señor, que esté en este himno. Amén. Oh, Señor Jesús. Amén. Vamos a cantar el himno incondicional. Amén. Dice, ¿por qué, oh Señor, quisiste escoger y aún salvar a mi pecador que jamás le importó oír tu hablar? Siempre fuiste fiel conmigo, mi apoyo y mi sostén. ¿Qué hice yo para esto merecer? Oh Señor Jesús. Porque, oh Señor, quisiste escoger y aún salvar a mi pecador que jamás le importó oír tu hablar. Siempre fuiste fiel conmigo. Siempre fuiste fiel mi apoyo conmigo, y mi sostén. Mi apoyo y mi sostén. ¿Qué hice yo para esto ¿Qué merecer? hice yo para esto merecer? Tu muerte en la cruz, qué amor tan grande y incondicional. Me amaste, Jesús, Al morir por alguien que fue tu rival. Simplemente tú me amas, ya me diste tu perdón. Y así recibí la salvación. cántelo, aleluya. Aleluya. Quiero siempre así alabar. Aleluya. Hoy tu nombre yo voy a invocar. Lo que tengo te entrego, mi vivir y mi ser. Como hijo anhelo tu querer satisfacer. Lo que tengo te entrego, mi vivir y mi ser. Como hijo anhelo tu querer satisfacer. Que, oh Señor, quisiste escoger y aún salvar a mi pecador, pecador que jamás le importó que oír tu hablar. jamás le importó oír tu Siempre hablar. fuiste fiel conmigo, Siempre fuiste mi fiel apoyo y mi conmigo, mi apoyo y mi ¿Qué hice yo? sostén. ¿Qué hice yo para esto merecer? para esto merecer? Tu muerte en la cruz, qué amor tan grande y incondicional. Me amaste, Jesús, al morir por alguien que fue tu rival. Simplemente tú me amas, ya me diste tu perdón. Y así recibí la salvación. Aleluya. Aleluya. Quiero
yo siempre así alabar. Aleluya. Hoy tu nombre yo voy a invocar. Lo que tengo te entrego, mi vivir y mi ser. Como hijo anhelo tu querer satisfacer. Lo que tengo te entrego, mi vivir y mi ser. Como hijo anhelo tu querer satisfacer. Amén. Dígale al Señor: Señor Jesús, lo que tengo yo te entrego. Tú moriste por mí, ahora yo decido vivir por ti, Señor. Darte todo lo que yo tengo, darte todo lo que yo soy. Oh Señor Jesús, aquí me tienes, Señor, delante de ti. Oh Señor Jesús. Amén. Gracias al Señor por este himno maravilloso. Vamos a seguir con el himno S102, que dice así: estimo todo como pérdida, oh Señor Jesús, para ganar aún más de Cristo. Oh Señor Jesús, oh cuán sublime es conocerlo a Él y contenerlo en mi espíritu. Su atrayente belleza me conquistó. ¿A quién yo más buscaría con tanto amor? ¿Qué tal si le dice al que está a su lado? Dígale: su atrayente belleza. Fue su atrayente belleza la que me conquistó. Póngalo en los comentarios, hermanos, si no tiene nadie a su lado. Si usted está solo en su casa disfrutando, póngalo ahí en los comentarios de este video. Su atrayente belleza me conquistó. ¿A quién yo más buscaría con tanto amor? No tenemos más nada que buscar. En el Señor lo tenemos absolutamente todo. Y que podamos estimar todo lo demás como pérdida. Que todo lo demás pierda su valor frente a lo que es Cristo para nosotros. Amén. Vamos a cantar ese himno. Estimo todo como pérdida para ganar aún más de Cristo. Oh, cuán sublime es conocerlo a Él y contenerlo en mi espíritu. Su atrayente belleza me conquistó. ¿A quién yo más buscaría con tanto amor? Leones de la tribu de Judá, por quien está abierto el libro. Todo el universo, igual no hay. Todo el universo, igual no hay. Es Cordero singular, Cordero digno. Por su excelsa grandeza. Por su excelsa grandeza. Él ya triunfó. Él ya ¿A quién yo triunfó. más seguiría con tanto amor? ¿A quién yo más seguiría con tanto amor? Su valor y su paz ya probé, aquí lo seguiré. Es mi Rey, mi Señor, me sujeto a Él para su honor. Entronizado en gloria. Entronizado en gloria es Rey, Señor, que subyugó a los principados. Del universo la cabeza es Él, y estrado de sus pies la tierra. Al toque de la trompeta hay un clamor. Los reinos de todo el mundo son del Señor. Su valor y su paz ya probé, aquí lo seguiré. Es mi Rey, mi Señor, me sujeto a Él para su honor. Una vez más, estimo todo como pérdida. Estimo todo como pérdida para ganar aún más de Cristo. Oh, cuán sublime, es conocerlo a Él y contenerlo en mi espíritu.
Su atrayente espíritu, belleza me su conquistó. atrayente belleza Oh, Señor me Jesús. conquistó. ¿A quién yo más buscaría? ¿A quién yo más buscaría con tanto amor? León. Leones de la tribu de Judá, por quien está abierto el libro. En todo el universo igual no hay, es singular, Cordero digno. Por su excelsa grandeza, ella triunfó. ¿A quién yo más seguiría con tanto Con amor? tanto Su amor, su valor y su paz, ya probé aquí. Lo seguiré. Es mi rey, mi señor, es sujeto a él para su Cántele con lor. todo su corazón. Entronizado en gloria, Rey Entronizado Señor. en gloria es rey Jesús yugó Señor. a los principados. Jesús yugó a los principados del universo, la cabeza Y es estrado de sus él, pies la tierra. estrado de sus pies Al toque de la tierra. trompeta. Al toque de la trompeta hay un clamor. Los reinos de todo el mundo Son del Señor. son del Amén. Señor. Su valor. Su valor y su paz ya probé aquí, lo seguiré. Es mi rey, mi Señor. Me someto a él. Su valor. Su valor y su paz ya probé aquí, lo seguiré. Es mi rey, mi Señor, me sujeto a él para Una vez más, su su valor. Dígalo lor. Su valor y su paz ya probé aquí, lo seguiré. Es mi rey, mi Señor, me sujeto a él para su lor. Amén. Dígale, es mi rey, mi Señor, me sujeto a él para su lor. Amén. Gracias al Señor. ¿Qué tal si cierra sus ojos? Le dice al Señor, dice el Señor, Señor Jesús, Señor, tu valor es mucho más grande que cualquier otra cosa. Amén. Amén, hermanos. Sigamos disfrutando esta reunión rica que el Señor ha preparado para cada uno de nosotros. Hacemos memoria de Él, recordamos de la persona maravillosa que es nuestro Señor. Y hoy, primer día de la semana, también anunciamos la muerte de Él por medio del pan y por medio de la copa. Y hoy, en este momento lindo que usted antes disfrutó desde su casa con su familia, haciendo memoria del Señor, esa victoria grande que Él hizo por toda la humanidad, y hoy anunciamos a todo el universo hasta que Él venga. Amén. Antes de continuar con la palabra profética que el Señor nos tiene en el día de hoy, domingo, para disfrutar todos juntos en familia, queremos anunciar rápidamente a toda la iglesia que ya llegó el nuevo alimento diario. Amén. Jesús es el Señor. Aquí nuestro hermano José lo está colocando en pantalla. Y este alimento diario, el Señor quiere que todos participemos y nos hagamos a esta palabra profética. Queremos darle la gran noticia que este alimento ya está en los 10 sectores de Valledupar. Ya los hermanos de servicio los tienen en su casa y nosotros necesitamos hacernos a él y también comunicarnos con nuestros hermanos para que nos los hagan llegar. Entonces tiene un precio, recordamos, de contado de 13,000 pesos. Los hermanos que no tengan el dinero como totalidad, pero quieren financiarlo, para usted hacer del alimento diario, te tiene que dar 10,000 pesos y el adicional que serían 5,000 en las próximas 2 semanas siguientes. Esta semana que viene, ya desde mañana lunes, vamos a estar disfrutando la última semana del alimento diario y desde el 29 de este mes vamos a estar disfrutando este nuevo alimento diario. Entonces, hermanos, vamos a hacer uno con el Señor, seguir disfrutando de su palabra profética. Amén. Asimismo, antes de disfrutar una vez más de este encargo que viene de parte de Dios, vamos a disfrutar de un profetizar de unas hermanas de la región. Entonces, esté invocando, reciba esto con mucha humildad y con mucho espíritu. Amén. Dios los bendiga.
Amén, gloria al Señor por este hablar que el Señor nos ha traído a través de la palabra, ¿verdad? Con los hermanos. Bendecimos al Señor porque cada día quiere que nosotros crezcamos en el Espíritu, y una de las herramientas, hermanos, es algo difícil de aceptar, pero las pruebas son importantes para nosotros los hijos del Señor. Esto nos lleva a crecer al Señor, a experimentarlo al Señor. Pablo tenía un aguijón, ¿verdad? Y ese aguijón, mejor le decía al Señor, solamente Cristo le podía decir, bástate mi gracia. El Señor nos ayude, mis hermanos, a través de estas situaciones difíciles, de las aflicciones, a aprender de la gracia del Señor. Algo importante en la experiencia de Pablo, ¿verdad? Cuando él escribió esta carta a los Corintios, al principio sí era un poco fuerte, pero lo hacía por amor a los hermanos, para corregir esos errores y que ellos llegasen a avanzar más y más en el Señor. Dios nos ayude, mis hermanos, a través de la carta que el Señor escribe a nuestras vidas, y el hablar que trae a través de los hermanos sirva para que nosotros podamos avanzar y no quedarnos en el fracaso o en las experiencias viejas. Pablo decía, olvida lo que queda atrás y extiéndese hacia los que está delante, hacia Cristo, que es la meta. Ese debe ser nuestro enfoque. Y gloria al Señor, porque Pablo también era un padre, se preocupaba. ¿Somos padres para los demás hermanos? Esa es una pregunta que debemos ejercitar diariamente, cuidándolos, llamándolos. Amén, gracias al Señor. Hay una diferencia, queridos hermanos, entre ser maestro, ¿verdad? Entre ser un profesor. El profesor se limita solamente a enseñar, a dar clases, pero él no sabe si el niño en su clase ha comido, si de pronto sus padres tienen problemas en el hogar, no sabe, pero un padre sí. Un padre puede enseñar a su hijo, pero también, ¿verdad?, puede dedicarle el amor, la paciencia, puede impartirle palabra, y el Señor eso desea que tengamos, que seamos nosotros, que seamos padres, también maestros, para instruir a los hijos del Señor hacia el objetivo que es reinar. Amén, gloria al Señor Jesús. Amén, hermanos, gracias al Señor por su palabra, por su hablar, por los profetas. Alabamos al Señor porque en esta semana Él nos viene alentando. Señora, nos alienta a que necesitamos acabar la carrera para ganar el premio. Entonces miramos que el Señor nos dio el ejemplo de Pablo, ¿cierto? Pablo, al inicio de su ministerio, él se mostraba como un hombre muy egocéntrico, porque él decía lo que era, él manifestaba que tenía muchas capacidades para servir a Dios. Entonces, hermanos, eso nos alienta a que nos miremos, a que nos revisemos, porque muchas veces yo me puedo creer capaz de hacer cualquier servicio en la iglesia. Pero, hermano, el Señor quiere que yo reconozca, que nosotros reconozcamos delante de Dios nuestra fragilidad. Dios no quiere que nosotros simplemente digamos, no, yo sí sé hacerlo, yo doy para hacerlo. No es solo eso, sino ir a los pies del Señor y decir, Señor, enséñame a servirte, ¿cierto? Señor, enséñame a hacer esto o aquello, o para lo cual fuimos llamados. El Señor simplemente quiere de parte de nosotros que aprendamos a renunciar. Hermano, Pablo renunció a muchas cosas, las estimó como pérdida. Nosotros necesitamos renunciar a muchas capacidades que creemos tener para que el Señor pueda hacer algo con nosotros. Bueno, porque el ego es algo que no nos deja servir, es algo que hace muchas barreras entre hermanos y entre Dios con nosotros, porque el Señor no puede trabajar en mí si para mí yo me creo suficiente, ¿cierto? Pero entonces gracias a Dios, porque esa palabra nos ayuda a nosotros a reconocer que no es con lo que yo creo que puedo servirle a Dios, es realmente reconocer delante de Él mi fragilidad. Vemos que al principio en Filipenses Él habla de todo lo que Él es, pero también vemos que en 2 de Corintios Él también pudo reconocer su fragilidad, porque Él dijo, entonces cuando soy frágil, soy fuerte, ¿cierto? Cuando soy débil, soy fuerte. Eso es lo que a donde el Señor nos quiere llevar, a reconocer delante de Él nuestra fragilidad, y Él nos dará la fuerza para servirle, con amor, con perseverancia. Jesús es el Señor. Amados hermanos, quiero compartir con ustedes la palabra que está en 2 de Corintios 1:1, que dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corintio, con todos los santos que están en toda calle. A la luz de la palabra, queridos hermanos, quiero decirle que el apóstol Pablo era un apóstol colocado por Dios, no era un apóstol colocado por imposición humana. El apóstol Pablo
era un hombre que servía al Señor, pero que no lo hacía solo. Él lo hacía en compañía con sus cooperadores, porque el deseo de él era llevar el testimonio de Jesucristo a las personas para salvación. Cuando el apóstol Pablo mandó la segunda epístola a los Corintios, únicamente no tuvo la visión de mandársela a la iglesia en Corintio, sino que la visión fue de mandarla a toda la región de Acaya. ¿Por qué? Porque la visión de él era el cuerpo de Cristo, más no una iglesia en particular. Vemos que el apóstol tuvo muchas dificultades, muchas tribulaciones, porque la iglesia en Corintio no era una iglesia normal, había muchos problemas, pero el Señor tuvo misericordia con el apóstol Pablo y también tuvo consolación con él. Por eso el apóstol, cuando dio la palabra profética, únicamente no la dio a la iglesia en Corintios, sino que la dio a toda la región de Acaya. Y un ministro del nuevo pacto es aquel que tiene padecimiento, aquel que tiene sufrimiento, aquel que tiene experiencia con Cristo para poder consolar a otro. Y eso fue lo que hizo el apóstol con los hermanos en Corintio. Nosotros necesitamos también tener experiencia con Cristo para poder ayudar a nuestros hermanos. Alabado sea el Señor. Jesús es el Señor. Aleluya, hermano. Jesús es el Señor. Hermano, verdaderamente que gracias por la experiencia que pasó el apóstol Pablo allá en la iglesia en los Corintios. Él pasó muchas experiencias, hermano, pero pasó una experiencia bastante que en 2 de Corintios 12:9 dice que él se quiso como exaltar y eso, y el Señor le mandó un aguijón. Pero realmente vemos que el Señor Jesús, eso era para que Él no se exaltara, porque realmente, hermano, a veces nos sentimos quizás a donde en la cumbre que ya creemos que ya somos. No, eso no es así, hermano. Aleluya, porque el Señor es el que puede exaltarse y todas esas cosas, pero nosotros no, ¿verdad? Entonces que el Señor nos ayude, hermano. Y también vimos también que realmente que él le dijo, le pidió al Señor que le quitara ese aguijón. Le dijo, Señor, oh Señor, oh Señor, oh Señor Jesús, quítame ese aguijón, ¿verdad? Y el Señor le dijo, bástate en mi gracia. Hermano, realmente esto es realmente grande, lo que pasó el apóstol Pablo. Esa fue una de las experiencias que pasó él. Señor Jesús. Hermanos, también las podemos pasar. También podemos pasar esas experiencias. Que el Señor nos ayude, hermano. Realmente porque Jesús es el único que nos puede ayudar, hermano. Oh Señor Jesús, muchas gracias te damos, Señor, por ese versículo de 2 de Corintios 12:9, también podamos pasar también esas experiencias como lo pasó el apóstol Pablo. Jesús es el Señor. Amén. Jesús, gracias al Señor por su palabra. Gracias por la oportunidad que el Señor nos da de poder disfrutar del alimento diario. Gracias por Colosenses 1:24, que dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Aleluya, porque los ministros del nuevo pacto se forman a través de las dificultades, a través de las aflicciones, a través de las tribulaciones. Y el Señor nos ha escogido a nosotros, hermanos, nos ha puesto en la vida de la iglesia, hermanos. Las dificultades van a venir, todo no va a ser color de rosa. El Señor muchas veces permite que pasemos por tribulaciones. ¿Para qué? Para que nosotros avancemos, para que nosotros podamos ayudar a otras personas con nuestro testimonio. Pero el Señor, para que yo pueda avanzar y para que yo pueda, hermanos, vencer esta tribulación, yo necesito estar en el Espíritu. Yo necesito estar en el lugar santísimo. Yo necesito buscar cada día más la presencia del Señor. Necesito buscar más su palabra, que es la que me va a traer más vida.
¿Para qué? Para no ser una persona superficial, para ser una persona, hermana, equilibrada, una persona que llena de la vida del Señor. Muchas veces, hermanos, nosotros pensamos que estamos solos cuando tenemos dificultades, pero no, el Señor está con nosotros. El Señor está en cada situación. El Señor anda con nosotros y está en medio de nosotros. Él nunca nos abandona. Entonces nosotros no debemos de temer, porque el Señor ya pasó por todos estos sufrimientos y Él consumó todo eso. Nosotros solamente necesitamos disfrutar de la presencia del Señor, y el Señor estará con nosotros como poderoso gigante. Yo alabo al Señor por todo lo que Él permite en nuestras vidas, porque el Señor nos ama y Él no nos deja. Él sufrió, pero Él venció, y Él hoy está sentado a la diestra del Padre, y Él quiere que nosotros también venzamos cualquier situación, sea la que sea. Amén. Amados hermanos, en estos tiempos de cuarentena, donde la gran mayoría del hablar es de muerte, enfermedad e incertidumbre, el Señor viene a hablarnos del ministerio de la resurrección. ¿En qué consiste este ministerio? Consiste en formar ministros competentes del nuevo pacto. ¿Pero cómo se forman estos ministros? Estos ministros se forman a través de situaciones como sufrimientos, tribulaciones, que van forjando el carácter de este ministro. Muchas veces no vamos a entender, amados hermanos, por qué estamos pasando por ciertas situaciones. Como cuando un niño pequeño es llevado por su madre a vacunar. Él no entiende cómo su madre, que lo ama tanto, lo lleva a un lugar para que le coloquen algo que le va a doler. Él no entiende, y mucho menos entiende cómo su mamá lo abraza fuertemente para sujetarlo, para que no escape de eso, y además de eso, le susurra y le acaricia para tranquilizarlo. Porque él no entiende que la sustancia que le están introduciendo es para crear anticuerpos y así no desarrolla esa enfermedad. Y él va a ponerse guapo y va a pelear con su madre por esto. Pero con todo el dolor que su madre siente en su corazón, ella sabe que eso es lo mejor para su hijo. Así nos pasa a nosotros. Muchas veces no entendemos por qué estamos pasando por situaciones. Muchas veces peleamos con Dios porque no sabemos qué está pasando. Pero Dios nos está sujetando fuertemente para que no escapemos. También nos está acariciando y nos está susurrando: tranquilo, todo está bien. Todo esto es necesario para que tú tengas el carácter y la estructura de un ministro del nuevo pacto. Recuerda, Dios sabe qué es lo mejor para ti. Bendiciones. Oh, Señor Jesús. Amén. Jesús es el Señor. Agradecidos por la oportunidad que nos está dando el Señor y reiniciamos este domingo, primer día de la semana. Como todos hemos visto, gracias le damos al Señor por el hablar, por el profetizar de las hermanas. Fuimos muy ayudados, fuimos muy alentados y de verdad estamos viendo que el Señor nos está llevando a avanzar en este ministerio del nuevo pacto. Gracias al Señor por las siervas que ha usado. Ahora entramos en esta séptima semana, gracias al Señor. La semana séptima nos está hablando acerca del ministerio de la resurrección. Aleluya por este ministerio. En este ministerio está incluido usted y estoy incluido yo. No podemos desconocer esto. Le damos las gracias al Señor porque este ministerio del nuevo pacto forma ministros. Aleluya. Los ministros del nuevo pacto son aquellos que avanzan, son aquellos que tienen una visión clara y queremos tocar ciertos puntos que dentro de esta semana se trabajó y gracias al Señor. Ahorita vienen unos hermanos para que desglosen y puedan darnos una luz concerniente a este fuerte encargo donde el apóstol Pablo nos abre su corazón. Amén. Vamos a considerar ciertos puntos como la glorificación y el hablar actual de Dios. Vamos a considerar cómo se forman los ministros del nuevo pacto y también cómo los sufrimientos y las muchas tribulaciones por causa del cuerpo de Cristo son importantes dentro de este proceso. En 2 Corintios, el Señor nos abre su corazón porque todo lo que vimos acerca de 1 Corintios, todo lo que el Señor nos mostró acerca de esta primera carta,
Hoy es importante recalcar que esta carta no solamente se la escribieron a los corintios. Hoy esta carta es para la iglesia en Valledupar, para toda la región. Entonces hoy este hablar tiene que ver con usted y tiene que ver conmigo. Por eso necesitamos tener una actitud adecuada. El Señor nos hablaba a través de su palabra cuando usaba a nuestro hermano Esdras, mostrando una necesidad que hay hoy. Hoy hay una serie de situaciones, sufrimiento, hay muchas cosas, adversidades, pero el Señor quiere que usted y yo estemos claros, hermano. Usted y yo no estamos ajenos de esto. Y ahora a través de su palabra vamos a mirar lo que Dios tiene en su corazón para que usted y yo podamos alentar y avanzar como Él quiere. Amén. El Señor nos hablaba acerca de la glorificación, pero no lo mostraba como antes, de una manera de pronto, sí, lo que vimos acerca de la glorificación, que es un proceso donde el cuerpo es transformado. Pero a través de este ministerio no se quedó ahí. Le damos la gloria y la honra al Señor porque hemos ido avanzando. El Señor está revelando a los apóstoles, el Señor ha venido ministrando y a través de su palabra, el Señor a través del hermano Pedro Don nos desglosaba a través del capítulo 14 al 17, que son capítulos muy difíciles, muy profundos de entender. Pero el Señor, vuelvo y reitero, nos abre su corazón para que seamos introducidos. Y todos sabemos que dentro de este proceso de transformación, el deseo que vemos con esta nueva visión que Dios nos ha dado, porque Dios es nuevo cada día. Vemos que el deseo de Dios es que seamos insertados en el Padre. Por eso este proceso de glorificación encierra y nos abre según a los Corintios. Pero un siervo en décadas atrás nos había hablado acerca del ministerio del apóstol Pablo. Y bueno, ahí de pronto se estuvieron posgrados, todo lo que un siervo puede. Pero en el ministerio de Juan nos hemos dado cuenta de algo, hermano. Estamos todavía en jardín. Ahí necesitamos humillarnos, necesitamos postrarnos, necesitamos considerar que ahí hay mucho más. En este ministerio de Juan, gracias porque lo que se está dando, lo que se está revelando viene del corazón de Dios. Pero este ministerio de Juan nos abrió, hermanos, como el Señor nos hablaba en semanas anteriores, todos los cielos, todo. Y es importante que estemos claros que usted y yo ahí estamos incluidos dentro de ese ministerio, porque este ministerio no solamente para X ni Y, hermano. Es importante que usted y yo estemos claros en esto. Ahí somos introducidos usted y yo. Amén. Aleluya. Entonces, siguiendo con este encargo, estamos bien avanzados en todo esto del ministerio de Pablo, pero en Juan, vuelvo y reitero, estamos en un estado de bastante infancia, en jardín, estamos dando los pasos, amén. Pero no nos quedamos ahí. Pablo, mirando un poco acerca de la segunda carta a los Corintios, Pablo tenía mucha libertad con los corintios y a pesar de que la iglesia en Corinto, el trato que le dio al apóstol no fue muy bueno. Ahí lo atacaron, ahí lo despreciaron, lo criticaron y hasta valoraban otros apóstoles antes que él. Yo quiero hacer un pare aquí y considerar algo. No sé qué crítica están haciendo a usted, no sé si lo están valorando, no sé qué está pasando. Pero hermano, esto no está escrito simplemente para que veamos un mensaje bonito. Esto tiene que ver con nuestras vidas, porque a veces usted dirá, pero ¿por qué a mí me critican? ¿Lo están criticando? No lo están valorando. De pronto en los sectores, hablemos un poco aquí de Valledupar, de pronto en el sector usted no lo están valorando, no le están dando el requerimiento adecuado y de pronto usted se siente como digamos frustrado, que no es la persona. Yo quiero decirle en estos momentos para los líderes, hermano, usted es la persona. Y esto está registrado, hermano, para que consideremos que así como el apóstol Pablo recibió todo esto, pero no se quedó ahí. El problema hoy, ¿cuál es? Que muchos de los siervos de Dios se quedan en los sentimientos, se dejan engañar, son embotados y son desplazados del servicio para el cual Dios lo llamó. Porque hay que considerar algo. A Pablo lo llamó Dios y él estaba claro, hermano, a pesar que no lo querían, a pesar que lo criticaron, a pesar que lo despreciaron, no lo valoraron, hermano. De pronto usted no lo están valorando en lo que hace, en lo que enfrenta y sufre por eso.
Pero a través de esta palabra, hermano, Dios nos viene a alentar. Dios nos viene a renovar. No podemos quedarnos ahí. Necesitamos avanzar. Pablo avanzó. Él tenía algo claro. Él tenía algo claro que usted y yo hoy no podemos desconocer. Necesitamos avanzar, hermano. No podemos quedarnos, hermano, en las situaciones. No podemos quedarnos en lamento. No podemos quedarnos en las críticas, que nos critican, que por qué. No, hermano. No tenemos tiempo para eso. En este ministerio, hermano, que forma a los ministros, son aquellos dentro de este ministerio de la resurrección, aquellos que buscan, hermano, cada día, no quedarse ahí, sino esa vida de resurrección nos puede levantar, nos puede sacar. Si lo critican, ore, dele gracias al Señor. Pablo, a pesar de todas las situaciones que tuvo en Corinto, él amaba a la iglesia en Corinto. No sé en qué parte esté sirviendo usted, hermano. Los que nos escuchan, iglesia en Valledupar, iglesia de los alrededores, no sé en qué estado está sirviendo usted, en qué localidad. No sé si lo están criticando, pero es tiempo de que reaccionemos, hermano. Esta carta, hermanos, que Dios nos está hablando, nos está mostrando todo lo que hay dentro de su corazón. Es para ser despertado. No es simplemente escuchar un mensaje, no es simplemente hablar bonito. Hermano, no se preocupe por todos estos ataques. El apóstol Pablo lo vivió. Pero hoy el Señor quiere que despertemos, que haya una actitud, que haya una reacción hacia lo que Dios quiere. Amén. Eso es. Y siguiendo con todo esto, quiero leer rápidamente 1 Corintios 4:15. Mire lo que pasó ahí con la iglesia en Corintio. El apóstol Pablo fue muy claro con su encargo y lo que él estaba experimentando ahí. Mire cómo dice 1 Corintios, capítulo 4, versículo 15, dice: porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. El apóstol Pablo estaba claro, hermano. La iglesia en Corinto tenía muchos ayos. ¿Qué son ayos? Maestros, personas que hablan elocuentemente, hablan bien, tienen buenos mensajes. Pero una cosa es un maestro y una cosa es ser un padre. ¿Qué era el apóstol Pablo para la iglesia en Corinto? Pablo era un papá. ¿Por qué un papá? Porque un papá no simplemente está preocupado por salir bien en un mensaje. Un papá no simplemente está esperando que le den el día domingo para compartir un mensaje. No, señor. La iglesia en Corinto es testiga de que Pablo los amó, los cuidó, estuvo con ellos ahí, hermano. Eso es lo que necesitamos hoy. Que Dios levante esos ministros, porque sí están. Esos que cuidan, esos que aman, a pesar de las críticas, a pesar de que no lo valoran. Todo eso, hermano, es importante que llegue. No lo buscamos, pero si se levanta, amén. Avanzamos porque somos ministros, somos las personas que Dios llamó. Y a pesar de que la iglesia en Corinto no amó a Pablo, Pablo se entregó por ellos, los amó, siguió cuidándolo. Es importante, hermano, vuelvo y reitero, que nosotros consideremos este hablar para que la vida de Dios, esa vida de resurrección, nos lleve a avanzar y podamos ser esos cooperadores que Dios hoy necesita. No podemos quedarnos en ese estado, hermano. Dios nos está apuntando esto, nos está abriendo su corazón y tiene que ver con nosotros, tiene que ver con nuestra actitud. Jesús es el Señor. Y siguiendo con todo esto, mirando en 2 Corintios, hay relatos de las experiencias de Pablo, todo esto que muestra todas las debilidades que había en Pablo. Pablo no es de pronto esa persona que todo... No. Ahí vemos a través de esta experiencia de Pablo a una persona también como nosotros, frágil en muchas áreas. Y yo quiero hablar a través de 2 Corintios. Mire lo que muestra el Señor a través de 2 Corintios capítulo 1, versículos 8 y 9. Ahí muestra: porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Ahí Pablo abre su corazón mostrando, hermanos, que él también es como usted y como yo, hombres que pasamos por situaciones. Una vez se habla del apóstol Pablo, cree que el apóstol Pablo no pasó por nada, que él todo le salió bien. No. Esto está registrado, hermano, a través de 2 Corintios para considerar todo esto. Mire, fue tan tremendo que el versículo 9 dice así: pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte,
para que no nos fiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Hermano, Pablo tuvo que pasar esta experiencia. ¿Por qué? Porque él necesitaba al Dios que resucita a los muertos. ¿Qué situación está pasando usted, hermano? ¿Qué situación está pasando con su matrimonio? ¿Qué situación tiene con los hermanos? Yo quiero decirle algo, hermano. A través de este capítulo 1 de 2 a los Corintios, versículos 8 y 9, Dios quiere que seamos introducidos usted y yo. Hermano, esta experiencia es para nosotros. Pablo ahí dijo, bueno, ya será morir. Ya Pablo perdió toda esperanza. Pero el Señor permite esa situación, ¿para qué? Para que Pablo pueda experimentar el Dios de la resurrección. Hermano, iglesia, región, hoy necesitamos tener la experiencia con el Dios de la resurrección. Este tema no es algo doctrinal, hermano, debe llevarnos a una realidad, debe llevarnos a una experiencia en vida, donde yo pueda levantarme, donde yo pueda sacudirme, donde yo pueda decir, Señor, tengo experiencia con el Dios de la resurrección. Hermanos, si nosotros no entramos ahí, no vamos a ayudar a otras personas. Pablo pudo tener esta experiencia para poder suplir a otro, para poder consolar a otro. Hoy usted y yo necesitamos, hermanos, consolar muchas personas que están a nuestro alrededor, pero necesitamos la experiencia de este Dios de la resurrección. No es con su fuerza, no es porque usted sea el superhombre, no es porque usted, no, hermano, todos tenemos situaciones y Dios tiene que llevarnos a la experiencia de que tengamos ese Dios de la resurrección para que esto se pueda expresar, para que yo pueda entender a mi hermano, pueda entender a mi esposa, pueda entender a mis hijos, pueda entender a mis hermanos. Amén. Y avanzamos con las experiencias. Dice que el apóstol Pablo en los Corintios, quiero leer 2 a los Corintios 11, 32. Ahí el apóstol Pablo en 2 a los Corintios 11, 32 también nos abre. Dice que en Damasco el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme. Ahí todos vemos cómo la situación de Pablo, ahí cuando llegó a Damasco, no tuvo la situación fácil. Ahí Pablo, hermano, mirando todo esto, lo persiguieron, lo bajaron, tuvo una situación tremenda, hermano. El apóstol Pablo no vino a pasarla, como dice por aquí uno, chévere, no. Hermano, él tuvo situaciones y esta situación fue fuerte. Tuvieron que sacarlo, bajarlo, todos conocemos esto. Pero hermano, el apóstol Pablo no se quedó simplemente ahí en un estado de lamento. Él avanzó, hermano. Él pudo ver que lo que estaba, hermano, lo que sucedía era para avanzar, no era para quedarse ahí. Muchas veces nosotros nos vienen situaciones, tenemos experiencias negativas y lastimosamente nos quedamos quietos. Hermano, eso no es lo que quiere el Espíritu. Eso no es lo que está formando este ministerio. Este ministerio forma ministros que avanzan, ministros con una visión clara. Eso es el apóstol Pablo. Pero hoy usted y yo necesitamos esta realidad, necesitamos tal experiencia para que esto que está en el corazón de Dios llegue a nosotros y podamos ser esos que cooperan dentro de este ministerio. Amén. Y miramos todo esto, seguimos avanzando. Mire que Pablo, a través de todas estas experiencias, Pablo podía correr el riesgo de enorgullecerse. Y esta etapa ahí vemos al apóstol Pablo con una actitud, hermano, de él pudo tener esta experiencia, hermano, de ver cómo a través de las situaciones, de las visiones, de todo lo que el Espíritu le había entregado, hermano, él vio algo que podía enorgullecerse. Pero el Espíritu apuntó a algo y él sabía y conocía el corazón de Pablo. Dice que a través de la palabra que se le estableció un aguijón. ¿Pero para qué ese aguijón? Porque Pablo sí sabía su estado. Hoy usted y yo necesitamos muchas cosas. No sé cuál sea el aguijón que usted tenga, no sabemos. Aquí era por la obra. No era una situación que nosotros buscamos. No, hay que estar claro aquí. Y quiero para avanzar en 2 Corintios 12, 7 al 9, mire lo que dice. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera.
respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia. Hermano, Pablo insistió 1, 2 y 3 veces que el Señor le quitara el aguijón. Pero ahí vemos algo, hermano, que de pronto usted y yo no entendemos muchas cosas. El Señor le dio una respuesta clara al apóstol Pablo. Dijo, bástate mi gracia. Hoy necesitamos, hermano, la gracia. Pablo pudo avanzar con el aguijón, no se lo quitó. El Señor no se lo quitó porque sabía lo que había dentro de Pablo, sabía su estado, su condición. Y Pablo también vio todo eso. Lo importante es que Pablo vio y pudo avanzar. Entonces, hermanos, mirando todo esto del aguijón, Pablo también había planeado visitar a la iglesia en Corintio. Y vemos que esta iglesia, él no pudo llegar a Corinto. Y por X o Y razón no pudo visitar a la iglesia en Corinto. Y la actitud de la iglesia en Corinto, bueno, fue negativa hacia él, todo. Pero bueno, ahí vemos por qué Dios presenta este cuadro. Porque vemos a un hombre también con limitaciones, con situaciones, con debilidades. Pero hermano, vuelvo y reitero, como decía al inicio, no se quedó ahí. Dios no quiere que nos quedemos ahí. Y para ir cerrando, dice, muchas veces vemos a Pablo como un superapóstol, rudo y capaz de hacer todo. Pero hermano, les reitero, no es así. Vemos al apóstol Pablo con debilidades, con situaciones, con errores. Al principio azotó, todo eso. Pero Dios, ¿por qué presenta ese cuadro, hermano? Es para usted y para mí. Necesitamos mirar que este ministerio no es para los superapóstoles. Lo incluye a usted y me incluye a mí. Jesucristo es el Señor. Que Dios continúe bendiciendo. Ahora seguimos con nuestro hermano James del Paso. Gracias por este siervo. Que el Señor, creemos que va a seguir desglosando este encargo. Jesucristo es el Señor. Aleluya, hermano, damos gracias al Señor por esta palabra profética que ha llegado a nosotros, ya ha cambiado nuestras vidas. Gracias al Señor por su hablar espiritual que llega a nosotros y nos refresca nuestro espíritu. Es como ese rico manantial que llega siempre a nosotros. Aleluya. Bueno, damos gracias al Señor. Esta semana estamos viendo las experiencias de Pablo y su relación con los corintios. Vemos que al principio el apóstol Pablo describió lo que sentía con respecto a sí mismo. Vemos el hablar del Señor que a través de esas experiencias del apóstol ayudan a nuestra formación como ministros que somos. Damos gracias al Señor por su hablar que siempre llega a nosotros, su hablar espiritual. Vemos que la visión de este apóstol amplía nuestra visión y que esas experiencias por las cuales él pasó nos ayudan en nuestra formación como ministros que somos. Hermano, vemos que cuando la luz del Señor llegó a ese apóstol, él comenzó a tener un cambio. Él estimó todas las cosas como pérdida por la excelencia y el conocimiento de Cristo. Él dijo que aún habían ciertas cosas que eran para él ganancia, pero que todo esto lo estimaba como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. Ese debe ser nuestra visión, ese debe ser nuestro enfoque, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndonos a lo que está adelante. Y lo que está adelante es Cristo el Señor. Qué maravilloso es la actitud que el apóstol reconoce al Señor como mi Señor. Dijo, mi Señor, Él es nuestro Señor, aleluya. Vemos que Él dice en Filipenses capítulo 3 versículo 12, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Este es nuestro enfoque. Este hoy es nuestro vivir. No hemos alcanzado, pero proseguimos hacia adelante. Gracias al Señor porque podemos proseguir a disfrutar su palabra día a día, su palabra espiritual que nos llena. Y gracias al Señor porque podemos disfrutar. Esta palabra llegó a nosotros como vida, a nuestro espíritu. Hermano, vemos que el hablar del Señor es un hablar fresco, un hablar que siempre nos renueva y que necesitamos seguir esta dirección, que necesitamos seguir esta nube
y necesitamos seguir esta columna de fuego, que el Señor nos pueda guiar en obediencia, siendo sencillos al hablar del Señor y que haya sencillez a través de la palabra. Aleluya, gracias al Señor porque podemos disfrutar la palabra que dice en Filipenses 3:13, versículo 14, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Aleluya, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Aleluya, proseguir a la meta, hermano. Ese es nuestro anhelo día a día. Pero es una carrera que necesitamos cada día correr, de tal manera que podamos obtener el premio. Somos estos atletas del Señor que necesitamos ir prosiguiendo hacia adelante. Pero esta carrera, si Dios nos ha mostrado a través de la palabra que no es individual, que esta carrera es colectiva, que esta carrera que el Señor en la cual el Señor nos ha puesto es para llegar junto con todos estos hermanos que el Señor nos ha confiado. Como ministros que somos, debemos tener esta visión de ayudar a nuestros hermanos, de ayudarnos unos a otros, de que no dudemos de la palabra, que no debemos de quedarnos en los problemas, sino que necesitamos correr de tal manera que podamos obtener el premio. Nuestra solución es Cristo el Señor. Dice que necesitamos ser obedientes y sencillos al hablar del Señor, para que podamos ser esos ministros adecuados en el cual el Señor nos ha confiado su palabra. Dice la palabra en 2 Timoteo 4:8. 2 Timoteo 4:8. Segunda Timoteo 4:8, aleluya. Dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Dice que necesitamos anhelar, amar la venida del Señor, que la venida del Señor sea en nosotros una alegría, que nos podamos presentar delante del Señor con frutos, con una vida fructífera, con una vida cada día entregada al Señor. Hermano, entonces el Señor nos anima a que podamos desarrollar este ministerio, hermano, conforme a su voluntad, conforme al anhelo del Señor, que esta visión, que las experiencias por las cuales el apóstol pasó, sufrimientos, tribulaciones, cada día esto nos acerque más, podamos ir delante del Señor y que el Señor pueda aumentar la visión de nosotros para que llevemos a cabo este ministerio. Aleluya, Jesús es el Señor. Amén. Alabado sea el Señor, hermano. Hoy podemos acabar la carrera, ganar el premio, si nos esforzamos en Cristo. Alabado sea el Señor, nos ha introducido también en 2 Corintios, capítulo 1, versículo 1. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Entonces, miren, apóstol de Jesucristo, enviado por Dios, no para hacer su propia voluntad, sino la voluntad de Dios. Alabado sea el Señor por eso. Luego dice, y el hermano Timoteo. Siempre el Señor coloca un equilibrio, ¿verdad? Siempre que en el servicio del Señor, el apóstol Pablo siempre servía con otros hermanos. Bien servía junto con otros hermanos. El equilibrio por aquí para que nosotros no caigamos en autosuficiencia, no caigamos en ser independientes de las cosas de Dios, que yo creo que puedo servir solo, no necesitamos a los hermanos para que seamos restringidos en el servicio. Dios siempre coloca un equilibrio en la palabra de Dios. Luego dice el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya, la iglesia de Dios. Por eso, gracias al Señor, la iglesia es de Dios. Y esa iglesia donde estaba en Corinto, que era una ciudad, había una ciudad con una iglesia, había una iglesia con una ciudad, es el modelo que la palabra de Dios nos muestra, con todos los santos que están donde, en toda Acaya. Que era Acaya, era una provincia del antiguo imperio romano que estaba cerca de Corintio, ahí estaban los hermanos, había unas regiones, unas localidades, y esas regiones también tenían una iglesia en cada localidad, ¿verdad? Quiere decir, cuando se escribía esa palabra de Dios, esa carta también beneficiaba a los hermanos que estaban en las localidades, como la iglesia también allá. Por eso, gracias al Señor, podemos mirar aquí
que el apóstol Pablo, hermano, tenía una visión del cuerpo de Cristo. ¿Qué es la visión del cuerpo de Cristo? Es que la iglesia es local, pero el cuerpo de Cristo es universal. Cuando Dios habla a su cuerpo. Cuando Dios habla su palabra profética, lo hace el cuerpo de Cristo, no lo hace individual una iglesia. Él habla al cuerpo de Cristo, alabado sea el Señor. Ahora el versículo 2 dice: gracia y paz a vosotros, gloria a Dios, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aquí hay dos cosas, ¿verdad? ¿Qué tenemos? Tenemos dos cosas aquí, dos términos: Dios Padre, y tenemos al Señor Jesucristo. ¿Qué nos habla eso? Que tenemos un solo Dios, que tenemos un solo Señor, no son tres dioses, tenemos un solo Dios. Por eso el Evangelio de Juan dice 10:30: yo y mi Padre uno somos, alabado sea el Señor. Por eso Jesús salió del Padre, y cuando Él es el Padre, cuando Él se expresa, Él es la expresión del Padre. Cuando Jesús hablaba, era el Padre hablando a través de Él. Por eso en nuestra mente limitada a veces no entendemos lo que es el Dios triuno. Pero necesitamos es disfrutarlo, necesitamos es disfrutar de la palabra de Dios. Hermano, gloria al Señor. Por eso en 1 Corintios había muchos problemas y Pablo les escribe, los exhorta, ¿verdad? Porque él tenía una relación muy especial con los hermanos. Pero cuando los hermanos se arrepienten a través de esta palabra del apóstol, se conforta su espíritu. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que cuando nosotros somos consolados en las tribulaciones, ahora podemos consolar a otros. Por eso dice el versículo 3 de 2 Corintios capítulo 1: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Por eso, como el Padre de misericordia, hermano, Él te entiende, a ti y a mí nos entiende cuando fallamos. La misericordia de Dios, hermano, son siempre nuevas. La misericordia de Dios siempre están allí con nosotros. Y entonces, ese Dios, cuando se encarnó, lo que dice Hebreo, que nos habla el versículo de Hebreo, Dios se encarnó, ¿cierto? Capítulo 2, versículo 17, y vino a ser el fiel sumo sacerdote, como Dios. Cuando nosotros estamos desalentados, cuando nosotros, hermano, Él viene con ese poder para alentarnos en nuestras situaciones. Él viene a ayudarnos en nuestras tribulaciones, alabado sea el Señor. Él es el Dios de toda consolación, por eso le bendecimos y le alabamos, hermano. Por eso Dios no necesita solamente hoy de obreros, de líderes, también necesita de ministros, hermanos, que pasen por el proceso, ser moldeados, ser ayudados por las situaciones que Dios permite en nuestra vida. Por eso alabado sea el Señor, hermano. En 1 Corintios también miramos, hacía mucho énfasis con respecto a los dones, pero aquí en 2 de Corintios, si usted mira la palabra en 2 de Corintios, aquí no vemos los dones. Ya miramos ¿qué? Miramos ministerio, que el ministerio es algo más profundo, ¿verdad? Hoy entre los cristianos, hermanos, hay muchos dones, pero no el ministerio del Nuevo Testamento, neotestamentario. Hay muchos dones, pero no hay el ministerio. Los ministerios existentes en la mayoría de los casos son personales. ¿Cómo así? Ministerios existentes son personales y tienen un objetivo cierto que interese. Ministerio para mí, personal, para mi beneficio, para mi provecho, ¿verdad? Eso es lo que hoy podemos mirar. Pero el ministerio de Nuevo Pacto, hermano, solo tiene un interés, solamente tiene una meta. El ministerio de Nuevo Pacto, ¿cuál es? Edificar el cuerpo de Cristo. Por eso usted y yo estamos siendo preparados hoy. ¿Para qué? Todo lo que Dios está haciendo en nosotros es para edificar el cuerpo de Cristo. No es para usted, no es para mí, no es para mi provecho, no es para mi beneficio. Es para que el cuerpo de Cristo sea edificado. Alabado sea el Señor. Hoy estamos en ese ministerio. Gloria al Señor. Gracias al Señor por las oportunidades que Él nos brinda a diario para estar en contacto con el Señor y contacto con todos los santos. El tema que vamos a compartir, hermanos, es los sufrimientos forman a los ministros del nuevo pacto. En Colosenses 1:24, el apóstol Pablo dijo: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne
lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Amados hermanos, hoy en la vida de la iglesia, en la vida cristiana que llevamos, muchos vamos a pasar por grandes pruebas. El apóstol Pablo fue un hombre sufrido, sufrió, pero él siempre contaba con el apoyo de Cristo. Amén. Él siempre contaba con el apoyo del Señor. En el tema del día de hoy, vemos cómo el hermano Esdras nos anima con ese ejemplo, con la pérdida de su hija. Eso para nosotros como iglesia debe de animarnos, a fortalecernos. Él tuvo esa experiencia y con esa experiencia él puede ayudar a otros. Hoy, hermano, en la lucha que nosotros tenemos como cristianos, tenemos que aprender que en nuestra vida vamos a encontrar muchas circunstancias, muchas, pero hermano, las circunstancias no pueden bajarnos la guardia. Las circunstancias no pueden destruir nuestra meta, que es reinar con el Señor. Las tribulaciones vienen, hermano, es para acercarnos más a Él. Entre más tribulación, más invoco el nombre del Señor, más me acerco al Señor, más con comunión con Él. Por eso, hermano, no podemos bajar la guardia. También veamos en Corintios, hermano, en 2 de Corintios, el capítulo 1, versículo 5. Dice: porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. ¿Qué deja dicho esto? Que Cristo es nuestro consuelo, que Cristo es el único que nos puede dar el ánimo para avanzar. Hoy nosotros, hermano, las aflicciones, las tribulaciones son para que nosotros tengamos nuestra meta bien clara, y es seguir al Señor. No podemos bajar la guardia por ningún lado. Los padecimientos pavimentan la ruta que llevamos con Cristo. Los sufrimientos, ahora en medio de esta circunstancia que estamos viviendo, yo creo que esta circunstancia, esta pandemia a nivel mundial, ha sido para que la iglesia y nosotros despertemos y salgamos de nuestra comodidad y avancemos reinando con el Señor. Esa es nuestra meta. Esta circunstancia, hoy muchas personas están alarmadas, pero nosotros tenemos claro que Cristo está con nosotros. Cristo nos anima, Cristo nos fortalece. Por eso, amados hermanos, no podemos decaer. Tenemos que avanzar. Algunos preguntan: bueno, pero ¿por qué tanto sufrimiento? Si ya Cristo padeció. En cuanto, hermano, a la redención, ya todo está consumado. Pero en cuanto a la edificación, esto apenas comienza. Estamos en la lucha. La edificación, hermano, en la edificación tenemos que pasar por pruebas, tenemos que pasar por circunstancias. ¿Ya? Hoy no sufrimos solo, hoy sufrimos con el Señor. Es necesario, hermano, que los padecimientos nos ayuden a echar raíces en el Señor, nos ayuden a fortalecernos en el Señor. Señor Jesús, hermanos, hoy tenemos que cumplir un compromiso, hoy tenemos que cumplir una meta, y es la prédica del Evangelio. La prédica del Evangelio, hermano, me lleva a mí a valorar a los santos, a valorar a las personas, a querer a las personas. Ese era el sufrimiento que tenía Pablo, que cada día, hermano, la preocupación de él era el crecimiento de los hermanos. Hoy, hermano, cuando tenemos encargo, cuando estamos predicando el Evangelio, cuando estamos pastoreando, hermano, todos nuestros hermanos los queremos ayudar. Sufrimos por ellos, estamos pendientes de ellos. Cuando ellos están enfermos, nosotros estamos encima, ahí animándolos. Hoy no podemos estar cerca de ellos, pero sí los podemos llamar
un mensaje de voz, un mensaje de ánimo para que los hermanos avancemos en Cristo Jesús. Hermano, esta carrera es hasta que tengamos la corona en nuestras manos, que es el reinar con el Señor. No bajemos, hermano, por ningún lado las circunstancias. Las circunstancias no nos pueden apagar. Las circunstancias para perseverar. Hoy, hermano, entre más días, mire, tenemos que tener más claro que nuestra meta es estar con el Señor, reinar con el Señor. Amén. Jesús es el Señor, hermano. Invitamos a toda la iglesia a que nos animemos todos, unos a otros, a fortalecernos en el Señor. Hoy el Señor, no estamos solos. El Señor nos alienta, nos anima. Vamos, vamos, hermanos, anímense. Y desde acá, hermanos, de esta región, también nos animamos a que avancemos juntos. Jesús es el Señor. Gracias al Señor por esta palabra que hemos estado recibiendo. Qué bendición lo que Dios ha traído a través de este hablar profético a nuestras vidas. Y el Señor nos está hablando sobre el ministerio de la resurrección y cómo el Señor, a través de este poder de la resurrección, quiere que desarrollemos este ministerio. Pero como compartía nuestro hermano Albeiro, nosotros vimos que los sufrimientos es lo que forman los ministros del nuevo pacto. Hermano, usted es un ministro del nuevo pacto. Y los sufrimientos lo forman como ministro del nuevo pacto. Esto es algo que el Señor ha traído a nuestras vidas para llevar a cabo la obra de edificación de su cuerpo. Y vamos a ver como conclusión de esta semana cómo opera en nosotros este ministerio de la resurrección a la que usted ha sido llamado. Dios a usted, amado hermano, lo ha dotado, le ha dado dones. Pero el Señor nos ha dado un encargo y una visión muy amplia de que necesita que nosotros desarrollemos los ministerios que Él nos ha dado. Pero hemos sido consolados, hemos sido ayudados, porque en esta semana el Señor toma a un apóstol como Pablo, aún el ejemplo de nuestro propio hermano Esdras Ma, para mostrarnos que Él está llevándonos a desarrollar este ministerio de la resurrección, pero que en medio de esta formación hay 3 puntos muy importantes por los cuales el apóstol Pablo, el apóstol Juan, los apóstoles y muchos hermanos han vivido, por los cuales el mismo Señor Jesucristo vivió y padeció, y Él, ministro de ministros, vivió también estos 3 aspectos. Estos 3 puntos son, en medio de el ministerio de la resurrección, donde tenemos un punto inicial que es que por las tribulaciones podemos entrar en el reino. Vemos entonces el sufrimiento, la presión y la solución. También Dios nos la da a través de la obra aniquiladora de la cruz. En medio de la formación de estos ministerios, cuando vienen las tribulaciones, cuando sufrimos situaciones así como la vivió el apóstol Pablo, ¿por qué el Señor nos pone como ejemplo a un superapóstol, entre comillas? Porque aunque era un apóstol, también es un hombre creado en la imagen y semejanza de Dios, y como el Señor nos hablaba en esta semana, somos vasos de barro. Y para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, a través de estos vasos de barro, cuando experimentamos el sufrimiento, cuando experimentamos la presión, también hay una solución, hermanos: la obra aniquiladora de la cruz. Nosotros venimos en un proceso, el Señor también nos compartía en esta semana, de que todos en el cuerpo de Cristo estamos pasando por experiencias completamente diferentes. Hay hermanos que están iniciando su vida cristiana, y el punto no es el tiempo que usted lleve en el Señor. El punto es realmente que aunque
tengamos poco o mucho tiempo, o pocas o muchas experiencias, tal vez usted no esté sufriendo a un nivel como el apóstol Pablo, tal vez yo no esté sufriendo por la obra del Señor, pero hay experiencias y hay situaciones personales que vivimos y que poco a poco el punto principal es que esas experiencias que usted está viviendo, un día, usted ahora tal vez está sufriendo por la situación actual de desempleo, por la situación tal vez de escasez que usted puede estar viviendo, pero un día usted también podrá entender las situaciones que viven los hermanos. De hecho, ya hemos tenido experiencias que finalmente esas experiencias personales nos llevan a tener un sufrimiento real, experimental, genuino, para poder ayudar a otros. Entonces, de eso se trata el ministerio de resurrección. Que aunque vivimos estos 3 puntos de sufrimiento, presión, cosas que nos oprimen, cosas que intentan desanimarnos para no continuar con esta carrera, pero finalmente el objetivo es que el Señor se está formando y lo está formando usted como un ministro del nuevo pacto. Este es un punto muy importante, hermanos, porque son los dones desarrollados los que nos llevan finalmente a desarrollar el ministerio. Y en medio de esto, como el Señor nos habla, es necesario, en Hechos 14:22, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Pero también hay otro aspecto. El Señor nos muestra el aspecto de lo que vivimos, pero también nos muestra un camino. Usted está viviendo situaciones, pero Dios también le muestra un camino. ¿Cuál es el camino? En el libro de 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 6, el Señor dice que si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados es para vuestra consolación y salvación. Entonces, vivimos situaciones, pero también hay un camino y es la consolación. Vivimos sufrimientos, aflicciones, tribulaciones, pero hay un camino, es para alentar. En estos días tuve la oportunidad de compartir con una hermana que perdió a su papá y yo recordaba mi experiencia personal. Hace 5 años mi papá falleció y pude tener un duelo interno con la pérdida de mi papá. Y cuando hablé con la hermana, Dios pudo usarme para consolar a la hermana. ¿Por qué? Porque viví también por una experiencia donde entiendo la situación que la hermana está viviendo. Y gracias al Señor que somos ayudados. Entonces las situaciones que nosotros vivimos son para alentarnos, son para consolarnos. Así como el apóstol Pablo vivió estas situaciones. Pero Pablo al principio, en su manera de ser, no era tan consolador. Pablo no era un hombre que alentaba tanto. Pablo también tuvo experiencias en su carácter, que al principio era un hombre que trataba a los hermanos en general de una forma tosca, de una forma dura. Pero al pasar por los sufrimientos, él pudo entender que somos vasos, que somos frágiles y que no todos estamos en el mismo nivel espiritual. Le hablamos a usted también que tal vez escucha esta palabra por primera vez. Le hablamos a los hermanos que han pasado por diferentes situaciones en sus vidas. Y recuerde, Dios está formando en usted. Dios, por eso es importante la iglesia. Qué bendición la vida de la iglesia, porque en la vida de la iglesia tenemos la consolación que nosotros necesitamos. Porque el Señor está formando sus ministros y está edificando su cuerpo. Otro punto muy importante que vemos es que lo único que nosotros podemos, lo que nos puede ayudar en medio de estas situaciones es el poder de la resurrección. ¿Cómo vamos a soportar nosotros los sufrimientos? En nosotros mismos no está. Pablo vivía situaciones y las que vivía no era por sus propias preocupaciones, no era por sus propias
situaciones personales. Era por causa del cuerpo de Cristo. Pero Pablo pudo experimentar el poder de resurrección en su vida, hermano. Usted y yo tenemos este poder de resurrección. No importa la situación que estemos viviendo. Hay 3 puntos también importantes en el poder de la resurrección. El Señor sufrió primero. El Señor murió, pero también resucitó. Y eso también nos enseña a nosotros que hay sufrimientos, sí. Pero también está la obra aniquiladora de la cruz que nos lleva a morir a estas situaciones internas, porque queremos muchas veces imponer nuestras maneras de pensar. Y Dios, a través del sufrimiento, situaciones con los hermanos, a veces podemos pensar que hay cosas injustas, pero el punto de todo esto, ¿cuál es? No importa la situación que estemos viviendo, todas estas cosas nos llevan al Señor. Nos llevan a invocar profundamente al Señor de una manera genuina, diciéndole al Señor: Señor, soy débil, soy frágil, estoy viviendo tantas aflicciones, pero tú también padeciste por causa mía. Y ahora me estás enseñando a vivir estas experiencias un día también por causa de tu cuerpo, porque finalmente es la edificación del cuerpo de Cristo lo que el Señor está llevando a cabo. Entonces, amado hermano, hoy queremos darle una palabra de aliento y consuelo también a usted. El apóstol Pablo, aunque era superapóstol, también sintió un día que no aguantaba más. ¿Usted ha sentido que no aguanta más? ¿Usted ha sentido que ya no tiene más fuerzas? El apóstol Pablo tuvo esa experiencia. ¿Por qué? Porque él también era vulnerable. Y eso es un aspecto por nuestra humanidad. Somos vulnerables. ¿Cuál es nuestra vulnerabilidad? ¿Qué significa ser vulnerable? Ser vulnerable es que nosotros tenemos la incapacidad, la vulnerabilidad es la incapacidad de resistencia en nosotros mismos. Usted y yo tenemos una capacidad de resistir las situaciones adversas limitadas, pero quien realmente puede, con la vida de resurrección, llevarnos por encima de nuestra propia capacidad es el Señor. Entonces, Pablo no se mostró como un hombre fuerte, como un hombre irrompible. Pablo se mostró y abrió su corazón, se expuso para mostrarle a los hermanos que había un camino, que aunque hay vulnerabilidad, que aunque Pablo también sintió desesperanza, porque dice en 2 Corintios 1, también Pablo llegó a tal nivel de no confiar en sí mismo y estuvo a punto de morir, pero él puso su esperanza en el Señor. Esto es una experiencia que nos consuela porque este camino del ministerio, hermano, implica sufrimiento, porque el Señor nos ha hablado y nos ha traído en este camino que en medio de estas situaciones que vivimos es donde el Señor está formando esta vida de resurrección en nosotros. Ahí es donde aparece el Dios de resurrección, que esa es la solución para salir de medio de cualquier situación. Hoy en día hay personas sin esperanza, incluso personas que quieren la muerte y buscan y piensan alguna vez en el suicidio. Tal vez usted conoce personas que han vivido esta situación. Pero este ministerio de la resurrección, hermano, lo está capacitando usted, lo está formando usted para llevarle una palabra de aliento a estas personas. ¿Por qué? Porque esas personas, aunque están pasando por estas situaciones personales, también están siendo llamadas a ser parte de este ministerio. Y tal vez no entiendan la situación personal que están viviendo, pero un día entenderán que es por causa de la obra de Cristo que un día Dios nos llamó, nos está formando para poder también consolar y alentar a otros. Entonces Pablo vio su fragilidad. Aún el hermano Esdras también nos compartía que él tuvo una pérdida que le produjo un dolor muy fuerte en su interior por la pérdida de su niña. Esa fue su experiencia. Tal vez su experiencia sea diferente, pero ¿quién levantó al Señor? ¿Quién levantó al hermano Esdras? El Señor Jesús. Hoy
en día el hermano puede consolar a otros. Entonces, así nos puede pasar con situaciones matrimoniales. Hemos vivido situaciones tal vez de conflicto, tal vez la pareja uno quiere ir por un lado, el otro quiere ir por el otro, pero finalmente el camino es volver al Señor. Esas cosas son tratadas y podemos redireccionar nuestras vidas para poder ser ayudados mutuamente. Entonces, el camino en todas las cosas que vivamos es conflictos que vivamos. Siempre está operando la muerte, pero también está operando la vida. Entonces, amados hermanos, sigamos adelante. La gracia del Señor nos es suficiente. El ministerio del nuevo pacto, entonces, es el objetivo. Es lo que tenemos que ver. No podemos perder el foco. Nuestro enfoque es que somos ministros del nuevo pacto. Y sí, el Señor nos mostraba palabras que humanamente vivieron estos apóstoles. Situaciones, experiencias, sufrimiento, presión, agobio, tribulación, aflicción, vulnerabilidad, conflictos, miedos, pero también está el aliento, también está el consuelo, también está la fuerza. Y eso es lo que queremos compartirle en este punto, hermanos, como conclusión. Avancemos, sigamos adelante. Tenemos el Dios de toda consolación que lo entiende, como el Señor nos hablaba, pero recuerde, el objetivo final es formarlo a usted y formarme a mí y formarnos a todos como ministros que somos. Yo le invito en este momento, hermano, a que usted cierre sus ojos. Vamos a orar al Señor, pidiéndole que en medio de las situaciones, esa vida de resurrección cada vez gane más en nosotros. Señor, en esta hora te agradecemos por habernos llamado y habernos escogido a ser parte de este ministerio. Entendemos que soberanamente a través de los sufrimientos, a través de las pruebas, tu vida se forma en nosotros, pero creemos que tú eres un Dios justo, que no permites tampoco una prueba más fuerte de la que nosotros podemos soportar. Tú conoces las situaciones de los hermanos. Tú nos muestras una solución, un camino, y es ser fortalecidos en medio de cualquier dificultad. Tú sabes las situaciones que está viviendo cada hermano. Sufrimiento, tribulación, desesperanza, y aún puede ser por sus propias cosas personales. Pero tú no condenas lo que los hermanos estén viviendo, no nos condenas, pero finalmente también nos muestras un camino, y es que todas estas cosas lo que hacen es que tú estás formando a cada hermano para que sea un ministro bien preparado, un ministro fortalecido para llevar a cabo su ministerio dentro del único ministerio que es la edificación del cuerpo de Cristo. Bendecimos a los hermanos, alienta a cada hermano, esfuerza tú a cada hermano, tú conoces sus situaciones, pero tú también nos muestras la solución y tú, el Dios de resurrección, eres la solución. Te alabamos, Señor, y te damos gracias por hacernos parte de este ministerio. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Hermanos, a continuación nuestro hermano Yuri Vargas va a dar unos anuncios. Aleluya, hermanos. El Señor nos está hablando de una manera muy preciosa, muy afable, pero también es muy responsable el Señor como nuestro Padre. Él nos ha escogido como esos ministros de un nuevo pacto, ministros de espíritu y vida. Hermanos, estamos recibiendo la palabra profética de parte del Señor por medio de sus apóstoles, y estos siervos que acaban de compartir han sido fieles al encargo del Señor. Dios nos hablaba ahora a través de nuestro hermano Juan Pablo. Usted fue escogido para ser un ministro. Usted está en la iglesia para ser formado como un ministro que va a reinar con el Señor. Aleluya, hermanos. Y todo esto que Dios nos habló de los sufrimientos, Pablo y los apóstoles y todos los ministros del nuevo pacto de espíritu y vida pasan por este proceso. Es necesario. Pablo dijo en Hechos 14:22, es necesario que a través de muchas tribulaciones es necesario.
los sufrimientos, la presión, las lesiones de cruz que Dios nos permite tener, es para formar el carácter de un ministro. Porque Dios necesita en su reino hombres con la estatura perfecta y con una madurez. Eso habla de un ministro del nuevo pacto. Que Dios nos ayude cada día a disfrutar más esta palabra, a asirnos de ella y a practicar juntos. Aquí lo más lindo, hermano, es que no estamos solos. El Señor está con nosotros. Él dijo, en el mundo vas a tener muchas aflicciones, pero confía, yo he vencido al mundo. Él está con nosotros. Pablo perdió la esperanza de vivir ahí en Asia, hermano. Pero el Dios de la resurrección, el Dios que levanta a los muertos, estaba allí, hermano, para levantar a este hombre. Para que no dependiera ni confiara en él, sino que confiara en el Dios que estaba dentro de él. Nosotros estamos aprendiendo. A veces pensamos de que la situación que vivimos, que nos agobia tanto, hermano, que ya no tengo fuerza, ya no puedo seguir más. Pronto el hogar se acabó, de pronto muchas situaciones negativas. Pero cuando invocamos el nombre del Señor, aparece el Dios que levanta, hermano, en resurrección a los muertos. Aleluya, hermanos, que Dios nos ayude cada día para que juntos podamos practicar esta palabra. Nuestro hermano Henry ya presentó el alimento diario. Aleluya, todos en el nombre del Señor, con su favor, en su gracia, nos vamos a hacer al alimento diario. Comenzamos el 29 de junio ya a disfrutarlo. De este lunes que viene en 8, el 29 de junio. Ya están los 10 sectores. Los hermanos de servicio lo tienen para que lo distribuyan a todos los hermanos. Amén. También, amados hermanos, queremos darle acción de gracia al Señor. Mire, aquí estamos hoy estrenando luces, unas luces hermosas que Dios nos dio, especiales para hacer este servicio. Tenemos estos micrófonos también profesionales, tenemos un computador nuevo que Dios nos dio, hermano, especial para este servicio. Damos las gracias al Señor, bendecimos a todos los hermanos que con mucho amor y mucha alegría sembraron, hermano, para estos equipos, para el set de grabación. Pero seguimos adelante. Son 3 etapas. Ya vamos por la primera, el 30%. Aunque falta un pedacito, falta una porcioncita. La siembra que Dios hizo en un mes, el 87%. Faltan comprar unas cositas. Todavía tenemos la oportunidad de sembrar con mucha alegría. Y del 1 de julio ya comenzamos la otra etapa hasta septiembre, porque faltan otros implementos, y de septiembre hasta diciembre terminamos con la ayuda del Señor, con su favor, esta bendición tan grande. Porque esta herramienta, hermano, que Dios nos ha dado para que la palabra del Señor fluya, corre, sea glorificada, para la palabra profética, para la edificación del cuerpo de Cristo, para el avance del Evangelio, hermano, estos medios digitales Dios los va a usar de una manera muy viva con todos nosotros. Muchos jóvenes, Dios va a preparar, hermanos, hermanas. Pronto las hermanas van a estar aquí. Ya estamos orando para ver si este mes de julio unas hermanas van a venir aquí a compartir la palabra. Una palabra de vida, una palabra de consuelo, de ánimo para todas las siervas. Entonces, hermanos, por la situación que vivimos hoy, por la pandemia, Dios ha usado este medio y la palabra ha llegado a nosotros, a nuestras casas. Hemos estado unidos al Señor. La nube no ha parado, la columna de fuego. Hermano, porque tenemos una meta, que es el reino. Aleluya. También queremos anunciar a los santos sus diezmos, sus ofrendas, sus votos. Hermanos, lo podemos hacer llegar al local o a los hermanos de servicio que están en su sector. Hay unos hermanos encargados para ir a recoger. Esta semana entraron ya 10 una ofrenda. Vamos a orar por ellos. Pero muchos hermanos llamaron de que hoy y mañana hacen llegar sus ofrendas. Y el lunes, el martes, hacen llegar las ofrendas. Ojalá sea hoy antes de 6. Porque hermano, ya el lunes, mañana, termina el toque de queda. El martes, perdón, termina el toque de queda. Entonces, el martes temprano podemos llegar las ofrendas que nos han entrado. Amén. Que Dios bendiga a todos los hermanos que siembran con esa alegría. Vamos a traer a Jorge, hagamos el favor, vamos a orar por las ofrendas, para que Dios siga derramando su gracia, su bendición
a toda la iglesia. Señor Jesús. Hermanos, aquí están representadas todas las ofrendas, ya las que entraron y las que no han entrado. Y los hermanos que no han podido sembrar también están incluidos aquí, porque Dios nos bendice a todos, a todos. Y nuestra oración, sentir el sentir de Dios, que toda la iglesia sea bendecida y que Dios nos dé la gracia cada día de ser esos dadores alegres que siembran con mucho amor y mucha alegría. Señor Jesús, ora, ora. Amén. Señor Jesús, te damos gracias. Gracias porque podemos orar, Señor, a ti por esta gran bendición, las ofrendas de la iglesia de tus hijos. Señor Jesús, bendecimos cada hermano, cada familia, bendecimos sus negocios, bendecimos sus empresas, bendecimos toda labor que hacen sus manos. Usted es el Dios de toda bendición. Usted es el Dios que nos prospera. Señor, presentamos estas ofrendas como olor grato a ti, que suban a tu presencia, Señor, creyendo de que usted abre la ventana de los cielos y derrama su bendición hasta que sobreabunde en cada hogar de la iglesia, en cada hermano. Gracias, Señor. Te bendecimos y te adoramos. Aleluya. Aleluya, hermanos. Amén. El Señor bendiga las ofrendas, bendiga los corazones de los hermanos. El martes tenemos la reunión de oración de 6 a 7 y a las 7:30 tenemos la palabra profética a través del siervo en Colombia, nuestro hermano Julio. Está hablando del ministro, del carácter del ministro, la formación del ministro. 7:30 el martes. El miércoles tenemos palabra de ánimo, de consuelo y de exhortación y de advertencia. Miércoles a las 7 de la noche. Jueves tenemos ese momento lindo de alabanza, hermano. Alabemos juntos. La alabanza es poderosa. Es una herramienta que Dios nos ha dado también para llenarnos de Él, de su Espíritu. Este jueves tuvieron 102 personas disfrutando. Desde que comenzó fue subiendo y terminó, hermano, con un buen grupo, hermano. Y esos 102 se multiplican como a 300, porque en cada familia hay 2, 3, 5 miembros mirando en un celular, en la televisión. Qué reunión tan bonita, tan linda, donde Dios suministra las alabanzas a nuestras vidas, que también nos consuelan, también nos alientan, también nos llevan adelante, hermano. Y el viernes próximo la reunión ministerial a las 7 y el sábado la reunión de jóvenes. Tenemos una noticia muy grata y muy hermosa, hermano, preciosa. Comunión con los obreros en Colombia, nuestro hermano Julio y Eduard. Hemos estado en comunión con nuestro hermano Roberto, él tiene una afinidad con los hermanos, los tutores, con Juan Pablo, con David y los jóvenes que han participado en la conferencia en Brasil y han estado en una comunión hace más de 20 días y ya esta semana se concretó con los obreros en Colombia, comunión con ellos y el hermano Roberto Gran, el siervo de Dios que vive en Brasil, va a estar con los jóvenes el 4 de julio. Jóvenes, 4 de julio a las 7 en punto de la noche. Nuestro hermano Dios lo va a usar para darnos una palabra, la palabra de Dios, la palabra profética, el 4 de julio. Y vamos a invitar a todos los jóvenes de la región. Eso va a ser, hermano, una gran bendición por YouTube. También ya tuvimos comunión con el hermano Julio y Eduard para que ellos un domingo en la tarde, esta palabra que hemos recibido hoy domingo, ellos también nos la puedan transmitir por YouTube, así como lo estamos ahora disfrutando, en vivo, para que el Señor los use a ellos también y más adelante también con los jóvenes. Amén, santos. Señor está con nosotros. Amén. Todo esto es para que avancemos. Este es el aliento de Dios, su palabra. En medio de toda la situación que vivimos humana, ahí está la palabra que nos da la fuerza, que nos da el vigor y que nos levanta de cualquier situación. Amén. Amén. Que Dios nos bendiga, bendiga a la iglesia, bendiga a todos los hermanos y que Dios nos siga guardando. Hermano, hay que obedecer. Estamos en cuarentena inteligente y ya conocemos todo lo que el gobierno nos ha dicho y los científicos. Tenemos que, con mucha obediencia, tener todas las precauciones y guardarnos, amén, en el Señor, orando los unos por los otros. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias por tu palabra dada por medio de tus siervos hoy.
Señor, ha sido muy rico, Señor, para con nosotros. Tu palabra ha sido clara, viva, llena de luz, llena de amor, llena de consuelo, llena, Señor, de tu fuerza divina. Señor, toma la iglesia ahora, nos presentamos delante de ti. Tú eres el Dios, Señor, que nos levanta de cualquier situación. Ven a consolar, ven a fortalecer a cada hermano y ven a llevarnos a experimentar a ese Dios que resucita a los muertos. Señor Jesús, bendícenos en esta semana. Queremos andar en el Espíritu, vivir en tu presencia. Señor, y guárdanos también. Y guarda a todos tus hijos en la tierra, a tus siervos profetas, a todos. Gracias, Señor Jesús. Amén. Aleluya, hermanos. Jesús es nuestro Señor. Muchas bendiciones para todos. Amén.